Vamos a entrevistar a Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores, que ya lo tenemos en línea. Lucas, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estábamos tratando de hilvanar algunas ideas respecto de esto que está ocurriendo, esta tensión social que ya pasó de castaño oscuro, con lo ocurrido anoche en un supermercado grande de conurbano, robos en una tienda de ropa, el gobierno bonaerense que dice que hay más de 90 detenidos. Llama la atención que muchos son muy jóvenes, pero ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo calibrar esto que está ocurriendo? Bueno, es el contexto en el que ocurre el proceso electoral, ¿no? Tan relevante, tan importante, que tanto nos atiende la atención. Esto está ocurriendo en un contexto social y económico muy delicado. El proceso de deterioro del tejido social en Argentina viene siendo persistente en los últimos años. La calidad de vida de la gente se ha venido deteriorando como consecuencia de una economía maltrecha, que no ha encontrado una condición saludable de funcionamiento. Las decisiones para corregir esos desequilibrios de la economía que impiden que la economía funcione normalmente se han profundizado, no se han tomado las decisiones correctas para poner en mejores condiciones la economía, y esto termina impactando en el comportamiento del electorado naturalmente, porque en última instancia la relación entre los representantes y los representados es transaccional. Bueno, nosotros le cedemos poder a los representantes para que resuelvan los problemas, no para que nos compliquen la vida. Y yo digo, hay veces que solamente entender, y probablemente la audiencia lo haga, en entender el modo en que este proceso de descomposición de la economía argentina está penetrando en la economía doméstica de los individuos. Hoy nos cuesta organizarnos domésticamente en materia económica, con este nivel de inflación. Entonces, a ese nivel de penetración, la falta de respuestas del sistema político ha penetrado, valga la redundancia, en la vida particular de los votantes. Esto es lo que está alimentando el sostenido mal humor social que venimos comentando los que venimos monitoreando el clima de opinión pública, y esto es lo que se ha visto reflejado en esta elección tan particular, tan inédita, en donde un candidato sin estructura, sin partido político, sin antecedentes electorales, gana la elección paso presidencial y se pone en condiciones de ganar una elección presidencial sin tener la mínima fortaleza política para poder ejercer la función de gobierno. Bueno, todo este es el cuadro que hace síntoma en estos saqueos, hace síntoma en esta conflictividad social que emerge después de esta devaluación que hizo el gobierno después de la PASO, y que es un elemento más de un proceso de deterioro general que hemos venido observando en la Argentina en la escena económica, política y social. Lucas, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Iván? Bien, y un poco siguiendo esta lógica y a la luz de la primera gran encuesta que tenemos, ¿no?, que son las PASO, ¿cómo avisorás lo que viene? Es decir, entiendo que es difícil prever, pero ya tenemos algunos indicios. Sobre todo me interesa tu mirada respecto del sector de Juntos por el Cambio, ¿no? Que ha quedado en el medio entre dos aguas, tal vez con el mayor desafío, ¿no? ¿Dónde debería en todo caso buscar el voto Patricia Bullrich si pretende entrar al balotaje? Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero es esta suerte de encuesta que mencionabas, la PASO, tiene una función muy determinante para la dinámica del proceso electoral, lo ha tenido en las elecciones previas en las que tuvimos PASO, que es que poner blanco sobre negro cuánto vale cada candidato. En la PASO se monetizan los candidatos. Nosotros ahora ya sabemos cuánto apoyo juntaron cada uno. Antes de la PASO, este análisis caía en materia de la especulación, de la intuición. Uno podía decir, sospecho que le va a ir de tal o cual forma a tal candidato. Bueno, ahora ya le fue a los candidatos. Y hoy los candidatos valen lo que la PASO indica que valen.
Y esto es tan relevante como, por ejemplo, que hoy tenemos en la escena a un Milei distinto al que teníamos en la previa de la PASO. En la previa de la PASO teníamos un candidato que en la expectativa podía salir tercero, que en la expectativa podía quedar lejos de pelear la elección, y después de la PASO tenemos un candidato que es el que está en mejores condiciones de pelear la elección. Entonces, ya la PASO tuvo su efecto. Ya nos cambió el prisma bajo el cual miramos la escena, nos cambió el marco bajo el cual analizamos la escena. Y esa escena, y ahora yendo a la segunda parte de tu pregunta, nos deja a un candidato impulsado por el resultado de la PASO, que es Javier Milei. ¿Por qué impulsado? Porque estuvo por encima de su expectativa, sacó mucho más votos de los que creíamos que iba a sacar, y eso tiene un efecto positivo sobre la forma en que lo miramos a Milei. Hoy lo miramos a Milei quizás de una forma mucho más beneficiosa para él. Lo vemos un poquitito más alto, un poquitito más inteligente, más simpático, más atractivo, más capaz de resolver los problemas de la Argentina, y esto es consecuencia del triunfo. Y por el otro lado, a los otros dos actores, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio, los vemos con alguna mirada, digamos, disminuida respecto de cómo lo veíamos antes. Porque, bueno, sobre todo porque Juntos por el Cambio esperaba ganar la elección PASO y salió segundo. Estuvo muy por debajo de su expectativa. Y el peronismo, que si bien venía enfrentando una situación adversa, uno suponía que podía estar por encima del 30% y está por debajo del 30%. O sea, hay dos candidatos que están en problema porque estuvieron por debajo de sus expectativas. Pero te diría que la que está quizás en mayores problemas es Patricia Bullrich. ¿Por qué? Por esto que vos señalás, quedó en el medio. Y estar en el medio, en un medio disminuido, es un riesgo. ¿Por qué? Bueno, primero porque tus dos rivales que tenés a tus ambos costados tienen sus votos disponibles en tu espacio. Los votos disponibles de Massa y Milei los tiene Bullrich. Entonces, esos dos candidatos van a ir a tratar de seducir a esos votantes. ¿Qué le dice Massa a los votantes de Bullrich, sobre todo a los votantes de Larreta? Vénganse conmigo, porque ustedes radicales, ustedes socialistas, ustedes larretistas, tienen mucho más que ver conmigo que con Bullrich. ¿Y qué le dice Milei a los votantes de Bullrich? ¿Qué hacen con los radicales, con los socialistas, con la coalición cívica? Vengan con nosotros, que nosotros somos el espacio nítidamente liberal que defiende las ideas que ustedes pregonan. Bueno, ahí está la operación sobre el centro. Y el problema que tiene Bullrich es que encima sus dos rivales van a trabajar para que la escena sea la de la polarización entre los extremos, porque a Milei le conviene Massa y a Massa le conviene Milei. Y si le seguimos agregando problemas, Bullrich ahora tiene un desafío que es esencialmente político, obviamente retener los votos de Larreta, pero antes que retener los votos de Larreta tiene que hacer una operación que es un poco más compleja que retener los votos de Larreta, que es, digamos, reconstruir el espacio, reconstruir los vínculos con dirigentes políticos con los que ella disputó la interna y a los que ella agredió en la interna. Porque ahora Bullrich necesita a Manes y a Vidal para que le ayuden a retener los votos de Larreta. Dos dirigentes a los que eran candidatos a presidente del espacio y a los que trató como si fueran solamente dos votos. Necesita que Larreta se comprometa con su campaña, a quien ofendió durante toda la campaña con una estrategia muy agresiva en la confrontación interna. Entonces, necesita primero retener los votos para que la cuenta que mostró la PASO sea efectivamente de ella, o sea, que los votos de Juntos por el Cambio sean ahora de ella. Y eso ya supone una tarea política muy compleja. Y después defenderse de ese contexto tan adverso de haber quedado en el centro, pero un centro disminuido, porque esto es, digamos, seguramente ustedes han utilizado un secador de ropa. Cuando ustedes ponen en el secador de ropa la ropa en el centro del tambor, el tambor no centrifuga. Cuando el centro es fuerte, no se puede centrifugar. Ahora, cuando el centro es débil, cuando uno acomoda la ropa sobre los costados del tambor y cierra el tambor centrifuga. Entonces, el riesgo que tiene Bullrich ahora es que de los dos lados de su oferta electoral, las dos propuestas que tiene a ambos lados, le centrifuguen la escena, transmitiendo que acá hay una pelea entre dos, y que efectivamente Bullrich se vea con perjuicios por migración de votantes. Esta es un poco la descripción de una escena compleja que le ha quedado a Bullrich, aún siendo que el oficialismo está en problemas, porque
para todo esto Massa tiene que enfrentar los desafíos de la economía, pero la escena le plantea muchas complejidades para un espacio que pensaba que iba a ser ganador y terminó saliendo segundo, y para un espacio que pensaba que iba camino a un triunfo presidencial, y ahora la cosa parece bastante más lejos de lo que se esperaba antes. Bueno, un escenario indudablemente que salió muy distinto a lo que esperaban las fuerzas políticas, y también me parece a lo que aguardaba la opinión pública sobre la base de los sondeos previos que se conocieron, pero partiendo del dato clave de que, bueno, Milei, si bien no sacó una gran ventaja respecto de sus oponentes, se dio un escenario de 3/3, algunos empiezan a pensar en si Milei no puede llegar al 40% en octubre, sacar una ventaja de 10 puntos al segundo y terminar convirtiéndose en presidente ese día. Sí, es un escenario que no tiene probabilidad de ocurrencia cero, no tenemos todavía elementos para ponerle una probabilidad de ocurrencia, pero sí podemos pensar que es un escenario posible. ¿Por qué? Bueno, porque el oficialismo enfrenta una situación económica compleja, probablemente el escenario económico para Massa se vaya complejizando de acá al momento de votar. Sí. Va a haber más inflación, va a haber menos poder adquisitivo, va a haber menos actividad económica, y ustedes recién hablaban de anuncios de Massa. Sí. Fíjense qué curioso, porque no son anuncios para otorgar beneficios, sino son anuncios para mitigar el daño que produjo esta decisión que el gobierno se ve obligado a tomar, de devaluar el tipo de cambio oficial, en un contexto en donde necesitaba que el Fondo Monetario desembolse los dólares para poder afrontar los compromisos con el cambio. Es decir, Massa tiene que lidiar con una economía que le va a traccionar en contra, y eso puede eventualmente hasta incluso expulsar votantes de Massa que pueden ir a la oferta opositora. Pero además, Milei puede capitalizar ese fenómeno tan particular de los procesos electorales para quien gana, que es el efecto carro del vencedor, sí, y fortalecer su oferta electoral, su caudal electoral, quitándole votos a Bullrich. Una Bullrich que parte de un nivel bajo, porque sus votos individuales estuvieron por debajo del 20%, tiene que retener los votos de la red, y eventualmente a partir de ahí, ¿a qué distancia puede estar de ese competidor Milei? Con lo cual, y les agrego un dato, los porcentajes que vimos del resultado electoral en la plataforma con la cual se nos informaba el escrutinio provisorio, son porcentajes contabilizados sobre votos válidos. Ajá. Por lo tanto, el famoso 30% que sacó Milei, que vimos en todos los diarios, es sobre voto válido. Sobre voto afirmativo, Milei sacó 31,6. Claro. Es decir, Milei no está a 10 puntos de ganar en primera vuelta. Está a 8,4. Es un poco menos, es cierto, no es mucho menos, pero es un poco menos de 10 para llegar a esa meta de 40 más 10 de ventaja. Es decir, ahora, Lucas, ¿te da la impresión de que Bullrich retendría el 100% de los votos de Juntos por el Cambio? Es decir, ¿retendría los votos, por ejemplo, de Larreta y de Lustó? ¿O hay un riesgo de que esa parte de votos se vaya o al voto en blanco o, por ejemplo, a Massa? No, hay un riesgo, el riesgo lo veníamos viendo, en la previa veníamos viendo nosotros un riesgo de fuga, que en nuestro último registro era un 20%, o sea, el 20% de los que decían que iban a votar a Larreta decían que no iban a votar a Bullrich si Bullrich ganaba. Ese 20% nosotros lo relativizábamos, ¿por qué? Bueno, porque en un escenario, que era un escenario que todos mirábamos y coincidíamos, en un escenario de triunfo de Juntos por el Cambio, sí. Bueno, si la foto del domingo 13 a la noche era de Bullrich y Larreta juntos, sí, y después de ganar la elección Paso, el espacio llamaba a todos los votantes a seguir acompañando a la candidata ganadora para que el espacio pueda hacer gobierno, y era un escenario de triunfo, digamos, eso podría ayudar a mitigar ese riesgo de migración. Ahora, el escenario como se dio, que es un escenario de derrota para Juntos por el Cambio, con resquemores entre los dirigentes, por ahora no se vio, más allá de una foto en una mesita sentada las dos fórmulas, no se vio que Bullrich esté trabajando en reconstruir esos vínculos con ese espacio para consustanciar a todo el espacio
detrás de la pelea electoral, en la medida en que no se recomponga el espíritu de cuerpo del espacio, que no se recomponga el afecto societatis de Juntos por el Cambio, bueno, el riesgo de fuga que veíamos en la previa puede ser un riesgo cierto. Y si ese riesgo, aún siendo acotado de 20%, efectivamente se produce, bueno, Bullrich ya está partiendo de un par de puntos por debajo de 28, 29 sobre afirmativos que terminó sacando. Entonces, ya empieza ahí un poco las complejidades de, bueno, ¿cómo hago para sostenerme en condiciones de entrar a un eventual balotaje y que Milei no se me vaya por arriba de 40? Bueno, estas son todas las dificultades que le dejó la escena Juntos por el Cambio, y que por eso se plantean algunos interrogantes en relación a si Bullrich está en condiciones reales de pelear por ese ingreso a un balotaje y eventualmente después ganarle a un candidato, Javier Milei, que es su rival dentro de la oferta opositora y que tiene varios activos para presentarse como una opción mucho más atractiva. El primero de todos es que es nuevo, es lo nuevo. En un contexto de demanda de cambio, digamos, probablemente suene más atractivo lo nuevo que lo viejo. Bullrich pensaba compensar eso de lo nuevo con que ella iba a mostrar un espacio ganador en la PASO, sí, pero además un espacio que ofrece gobernabilidad, y efectivamente ahí hay un activo de Juntos por el Cambio. Cuando uno compara las condiciones de gobernabilidad de uno y otro, casi que no hay discusión. Claro. Pero le va a costar y necesita reconstruir el espíritu de cuerpo y el aspecto societatis de Juntos por el Cambio para efectivamente sacar a relucir ese activo que tiene Bullrich, que es, sí, ojo que yo ofrezco que estos cambios que yo propongo los voy a hacer. Claro, no me queda claro, tengo equipos. ¿No? Bien, Lucas, gracias por la charla, por la entrevista. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. No, un placer, un abrazo para todos. Ahí estaba Lucas Romero, director de Sinopsis